Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Ricardo Molina, él es candidato a diputado por el Estado Aragua en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos esta tarde en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes por invitarnos. Es muy interesante todo lo que va a ocurrir en las próximas horas porque puede darse como el punto de partida lo que ya decía el presidente Nicolás Maduro, el acuerdo para una nueva frontera con Colombia. Hay mucha expectativa, incluso el Papa Francisco hacía un llamado al diálogo como vía de reconciliación entre dos países hermanos, Colombia y Venezuela. Quisiera saber cuál es su impresión, cuáles son las expectativas, qué se espera de este encuentro en Quito entre los presidentes Santos y Maduro. Bueno, lo primero que debemos decir es que esa reunión se da gracias a que está funcionando el sistema latinoamericano. Es a través de la CELAC, de UNASUR, que se logra la convocatoria. Una construcción del comandante Hugo Chávez, es decir, Chávez presente siempre. Pero allá está el presidente Nicolás Maduro representando dignamente al pueblo venezolano, no solamente por los intereses del pueblo venezolano, sino también en pro de mejorar, ayudar a mejorar las condiciones del pueblo colombiano. Y la expectativa es que haya la oportunidad, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, de establecer un nuevo formato en la frontera, una frontera de paz, donde la gente pueda vivir feliz, segura, trabajando, produciendo, aprovechando todos los potenciales que hay allí desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista comunicacional, pero desde el punto de vista humano. ¿Cómo es que podemos nosotros garantizar que quienes viven en la frontera puedan vivir de una manera diferente de la que hasta ahora? Eso es lo que está buscando el presidente Nicolás Maduro y para eso es necesario que ambos gobiernos se pongan de acuerdo, que conversen. Ahora, ahí va a suceder o está sucediendo en este tema el contraste de dos sistemas. Un sistema que busca la máxima felicidad para nuestro pueblo y un sistema que se empeña en acumular riqueza para unos pocos. Eso más que la confrontación, que no es entre dos presidentes o entre dos países, que nunca va a ocurrir, es el contraste entre dos maneras diferentes de ver cómo es que debemos vivir. Y precisamente, si pensamos en un contraste, hace pocos minutos en una rueda de prensa que estaba ofreciendo la Mesa de la Unidad Democrática, su secretario general Jesús Chudo Torrealba, en el marco de todo lo que es este año electoral, hacía referencia a que el cierre de la frontera era un pretexto del gobierno venezolano para demostrar la debilidad política, que era de alguna forma una excusa para tratar de solapar otros problemas que viven los venezolanos. ¿Qué dice usted a esto? Bueno, son, como dijeran, zancadas de ahogado. No hay excusa para la derecha venezolana del evidente enfriamiento de quienes los pudieran apoyar. La gente está cansada de las mentiras, de los engaños, de las posiciones apátridas, de defender paramilitares en vez de defender la patria, de negar el uso y aplicación de recursos para satisfacer necesidades de los venezolanos y las venezolanas permanentemente en una Asamblea Nacional. La gente se cansa de eso. Ahora, el cierre de la frontera evidentemente no tiene ninguna intención electoral, ni mucho menos electoralista, barata, politiquera, para nada. Es una decisión valiente del presidente Nicolás Maduro en una situación difícil que no cualquiera hubiera tomado esa decisión. Un presidente de derecha nunca se hubiera atrevido a tomar una decisión como esta. Y ahora el pueblo venezolano mayoritariamente apoya la medida y el pueblo colombiano que vive en Venezuela también. Algo querrá decir. Ahora, creemos nosotros, los pseudodirigentes de la derecha, no sabemos muy bien a quién dirigen, más bien son dirigidos por otros, ellos no saben leer entre líneas. Que vean bien, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano que vive en Venezuela están contentos con la decisión valiente de nuestro presidente obrero.
Algo querrá decir eso. Cuando usted hace referencia a la necesidad de revisar las intenciones, para muchos, todas las políticas que ha adelantado el gobierno nacional están enfocadas al populismo electoral. Usted estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y parte de la lectura que muchos dan a ese otorgamiento de viviendas para los venezolanos es que estos son compras de votos. ¿Se pudiera interpretar esto de esta forma? Bueno, quien dice eso insulta al pueblo. Nosotros no compramos conciencias. ¿Quiénes compraron conciencia? Siempre ellos. Y en materia de vivienda pudiéramos poner como ejemplo el desgobierno del Estado Miranda, que pretende comprar conciencias regalando bloques y láminas de zinc para que la gente resuelva el problema de vivienda. Vemos cuál es el enfoque, que es el mismo de ellos, de la derecha. Ver cómo le dan dádivas a la familia para que vean cómo resuelven su problema de vivienda. No solo lo vemos en Miranda, lo vimos en un ofrecimiento concreto que hizo el gobierno colombiano a las familias colombianas que por estar en situación ilegal en Venezuela tuvieron que devolverse a su país. Bueno, allá no les están ofreciendo otra cosa, sino asimismo, con esta misma expresión, un dinerito para que vean a ver cómo alquilan mientras resuelven su problema de vivienda. Es decir, ellos no buscan resolver el problema estructural. El gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario bolivariano chavista busca la solución estructural. Por eso la construcción de viviendas otra vez, no tiene nada que ver con el tema electoral, si no estuviéramos construyendo viviendas desde siempre, sino solamente en la época electoral. ¿Cuál es el balance hasta la fecha? Entiendo que ya está al frente del ministerio Manuel Quevedo, quien antes estaba al frente del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Cuál es el balance que hay en materia de construcción? ¿Qué es lo que queda pendiente por hacer? Bueno, fíjate, ahí está el camarada Manuel Quevedo, general de la Patria, que está al frente del ministerio, pero continúa al frente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ahora las dos grandes misiones, Gran Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, continúan el despliegue nacional. En materia específica de vivienda, más de 740.000 viviendas ya concluidas, 350.000, un poco más, de viviendas en construcción, que no las construyen el Ministerio de Vivienda o ninguna institución en específico. Es un gran contingente nacional de instituciones gubernamentales de los diferentes niveles y del poder popular al frente. Pero en Barrio Tricolor, 200 corredores, en 200 sectores de barrios en todo el territorio nacional. Bueno, ahí no hay que hacer mayor explicación, solamente hay que ir a la calle. Quien no pueda ir o quien no quiera ir no lo va a ver. Pero hay que desplazarse por cualquier ciudad, por cualquier barrio en Venezuela, para ver que ahí está presente el gobierno bolivariano, y no es el gobierno haciendo gestión solo, es el gobierno con el pueblo en conjunto. Es una manera diferente de verlo. El reto de las elecciones parlamentarias, usted va a ser candidato o ya es candidato por el Estado de Aragua. ¿Qué propuestas está llevando? ¿Qué es lo que esperan los aragüeños de usted como candidato? Bueno, fíjense, nosotros tenemos una tarea de profundizar la construcción del Plan de la Patria legislativo. Y para eso, le decíamos en su oportunidad al presidente de la República, nosotros contamos a nivel nacional con poco más de 47.000 bufetes que están a la orden para proponer y confeccionar ese Plan de la Patria legislativo. 47.000 consejos comunales que tienen la tarea de incorporarse, y nosotros tenemos la tarea de viabilizar esa incorporación, de servir de voceros, de conectores, para que el pueblo legislador pueda ser cada vez más activo y pueda ejercer esa responsabilidad constitucional que ya no es representativa. Ahora nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica, y nosotros lo que ofrecemos es ponerla cada vez más en práctica, profundizarla. ¿Qué diferencia tiene esto que está planteando, que es el Plan de la Patria Legislativa, con la estructura o el esquema que se había previsto antes de parlamentarismo de calle? No, ninguna diferencia, se complementan. El parlamentarismo de calle, nosotros vivimos permanentemente en la calle.
en contacto con las comunidades, supervisando obras, acompañando el ejercicio de gobierno en las diferentes instancias, en asambleas con trabajadoras y trabajadores, en las esquinas calientes, que son puntos extraordinarios de discusión en todas las plazas Bolívar de cada población de Venezuela. Hay o debe haber una para discutir la actualidad sociopolítica venezolana. Bueno, allí es donde se debe construir, no en las oficinas de grandes bufetes que reciben instrucciones de grupos económicos, de grupos de interés, sino en las calles, recogiendo el sentir de la población y que podamos nosotros tener la capacidad de compendiar, de procesar toda esa información y que poco a poco vayamos entre todos haciendo esa práctica, la única práctica de hacer leyes en Venezuela. ¿Cuáles son los retos que piensa usted son los más importantes que debe emprender la nueva Asamblea Nacional? El primero, la defensa de la revolución. Nosotros tenemos que tener claro, la Asamblea Nacional no puede ser utilizada con pretensiones de debilitar un proceso hermosísimo que viene en desarrollo, con un profundo respeto a los derechos humanos, con un profundo empeño por valorar los potenciales de nuestro pueblo y que está construyendo una patria diferente. Desde la Asamblea Nacional, esa es la primera tarea. Defender y profundizar, extender el legado del comandante Chávez, la ideología bolivariana, el ideario bolivariano, el ideario chavista, que es la base fundamental, la base teórica que nos permite hacer una práctica diferente. Así que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos la obligación de defender la patria, de seguir apoyando al gobierno revolucionario para servir de enlace entre el pueblo y el presidente Nicolás Maduro. Bueno, le damos las gracias a Ricardo Molina, candidato a diputado por el Estado de Aragua en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ustedes.